Muy buenas noches o buenas tardes, depende en qué momento nos vean, si los lunes a las 8:30 en este instante o bien los martes sobre las 3 de la tarde. Aquí estamos otra semana más en Bilbo Sport Basket, la actualidad del básquet de Vizcaya y diversa temática relacionada con el básquet es lo que intentamos llevar a través de la pequeña pantalla hasta su domicilio o a través también, por qué no, del sistema informático del ordenador, porque nos pueden ver a través de Telebilbao, en este caso la antena como siempre, antena terrestre, digital, como quieran denominarlo, pero también a través de internet en www.telebilbao.es. Hoy tenemos un programa especial, vinculado lógicamente a nuestros equipos, a Bilbao Basket, ese tiempo que siempre dedicamos, con ese ojo que tiene Juan Carlos Romo, uno de nuestros colaboradores y también en Radio Nervión, pero por supuesto pues vamos a tener también una temática especial relacionada con los jugadores de alto nivel, alto rendimiento se le llama. ¿Qué es eso? ¿De qué trata? Pues lo vamos a intentar explicar a los espectadores a través de alguien muy especial, alguien de Bilbao que está con nosotros y que se ha recorrido o sigue recorriendo ese medio mundo, relacionado todo ello con esos jugadores, esos deportistas que intentan mejorar y cómo se puede hacer físicamente, técnicamente, no sé decir si hasta espiritualmente, pero seguramente psicológicamente también. Y con nosotros lo primero de todo está uno de nuestros habituales, Chuchi Solar, técnico del Club Baloncesto Unamuno, Centro Estudios Miquel de Liga EVA y también coordinador de tecnificación. Buenas tardes, buenas noches, Chuchi. Buenas tardes, buenas noches. Una semanita más, eso es con nosotros, para hablar, además yo creo que con el invitado que tenemos hoy también podrás interactuarte un poco. Temática, el que decíamos antes, un poco términos psicológicos, algo hay, ¿no? No, vamos a ver, sí. el invitado especial es él, sí. Y el que realmente sabe de esto es él. Bueno, yo, independientemente de lo que sepa o no deja de saber, lo que me une es una gran amistad desde hace muchísimos años. Y bueno, aparte de estas tertulias televisivas, hacemos muchas otras tertulias en otro tipo de foros que son como más divertidas, ¿no? Yo, vamos, para mí un placer poder disponer de un ratito que luego lo aprovecharemos y continuaremos una vez acabe el programa. Muy bien, pues Chuchi, seguiremos hablando contigo. Pues nuestro invitado no es otro que Julio Calleja González. Muy buenas tardes, buenas noches, Julio. Buenas noches, Richard. ¿Cómo podemos explicar un poco quién es Julio para los que no le conozcan? Porque yo creo que en el mundo del básquet ya es de sobra conocido y sobre todo en el mundo también del alto rendimiento y de deportistas de nivel. Bueno, vamos a explicarlo un poco brevemente, cogiendo con pinzas el currículum, porque es tan extenso que es complicado. Julio Calleja, doctor en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y licenciado en Educación Física por la Universidad del País Vasco. Máster en Alto Rendimiento Deportivo por el Comité Olímpico Español y la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras cosas. Reúne las titulaciones de entrenador superior de baloncesto, atletismo y natación. Vamos, que no se dedica Julio solamente al baloncesto. Todo lo que tenga que ver con el deporte, ¿no? Sí, bueno, es una forma también de una globalidad y de interpretar el deporte de alto nivel de una perspectiva mucho más general, en la cual la experiencia en unos deportes te puede servir para mejorar el rendimiento potencial en otros deportistas, aplicarlo y obtener mejores resultados. Para al final de lo que se trata es de conseguir que se consigan los mejores logros para personas que hipotecan su vida al entrenamiento. Bueno, de hecho, ha sido entrenador personal de deportistas de élite como Alberto Iñurrategui, montañismo, Eneco Acero, relacionado con el mundo del surf, Clemente Alonso, triatleta internacional, Jair Aguirre, judoka internacional, es decir, que de alguna forma, aunque nosotros lo vinculamos un poco este programa al mundo del básquet, cuando hablamos de alto rendimiento, hablamos de alto rendimiento sea cual sea el deporte, es conseguir, como dices, esos máximos logros en cualquier tipo de modalidad, ¿no? Sí, es mejorar el rendimiento final de los jugadores, de los deportistas, pero siempre una perspectiva más relacionada con el entrenamiento condicional, con lo que sería la capacidad física, fisiológica de los sujetos, porque alrededor de un deportista siempre hay otros elementos que intervienen, como son los entrenadores, los psicólogos, los médicos, los nutricionistas, y en ese equipo multidisciplinar pues nuestra labor está enfocada a que el jugador, al deportista, cada vez pueda mejorar más lo que es la condición física y se recupere mejor para la competición. Bueno, pues aparte de lo que estamos mencionando, también ha sido preparador físico del Proyecto Siglo XXI, que seguramente nuestros espectadores han oído hablar muchísimo en este programa de la Federación Española de Baloncesto entre 1996 y 2003, y también coordinador de la preparación física de los centros de formación de la Federación Española de Baloncesto. Preparador físico de la Selección Española de Baloncesto en las categorías U15, U16, U20 y U22, en 2 campeonatos de Europa y un mundial entre 1997 y 2001. Y además ha sido preparador físico del Club Profesional Tenerife de baloncesto en Liga LEB y ACB. No sé si ahora mismo estás relacionado con algún equipo también ACB en este mismo instante. No, actualmente no. Ni como técnico de pista ni como consultor. Actualmente en ACB no estoy trabajando. Como decíamos en los
promocionales también en radio y televisión, pues ha impartido más de 400 conferencias en congresos nacionales e internacionales como invitado, ponente invitado en 30 países, nada más y nada menos. Ha escrito 3 libros, uno de ellos Fisiología, Entrenamiento y Medicina del Baloncesto, que lo pueden adquirir, supongo, ¿no? Es decir, todavía estará a la venta, ¿no, Julio? Ese libro. Sí, ya está en la segunda edición, la editorial Paido Trigo, y está en las librerías y en internet con disponibilidad. Y el otro día, curiosamente, nos llegó la segunda remesa y todavía la gente Lo sigue pidiendo. Sí, lo sigue demandando, y la satisfacción personal, que en este caso no tiene una rentabilidad económica, pero que a alguien le pueda servir o le pueda inspirar para seguir mejorando nuestro deporte. De ello se hablará en ese libro, porque también las áreas de interés, en este caso de Julio, giran en torno al entrenamiento y la fisiología aplicada al deporte de élite, decíamos. Pero bueno, aparte de todo esto, es profesor en la Universidad del País Vasco, en Educación Física y Deportiva, de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UPV, en Araba, y es de Bilbao. Julio, pues es que la verdad es que yo creo que, bueno, pues un bilbaíno que recorre todo el mundo se merece cuando menos un tiempo para pues, exponer un poquito también ese trabajo que realizas. ¿Qué es el alto rendimiento? ¿A qué le llamamos alto rendimiento? Bueno, es un término que llama la atención, porque en cualquier faceta de la vida, en cualquier profesión, pues está dirigido a personas que están en el pico, en la excelencia, y que maximizan al máximo nivel su capacidad, su profesión para competir en un sistema cada vez más globalizado, en el cual hay muchísima competitividad y es más difícil pues mantenerse, ¿no? Y el mundo del deporte, como es una imagen y un espectáculo y genera tanto interés a nivel internacional, pues el deportista está en el punto de mira, ¿no? En la medida que él pueda mantenerse en el máximo nivel más tiempo, que cada vez es más difícil con los sistemas de competición actuales, pues genera que se produzca una cantidad de aspectos alrededor innumerables, ¿no? Económicos, sociales, y eso genera mucho dinero y es un producto de venta que en este momento a nivel internacional se valora mucho, ¿no? Tanto como para entrenadores como para deportistas, claro. Vamos a ver unas imágenes que tiene protagonista Julio Calleja, y a lo mejor el propio Julio ya nos puede comentar un poco qué tienen, qué recuerdos le traen o qué connotaciones tienen. Por ejemplo, aquí vemos esta imagen, equipo olímpico, Estados Unidos. Este es un momento en el que has estado trabajando con ellos también. Eso fue una estancia el año pasado en Colorado. Estuvimos trabajando con el equipo filial de los Denver Nuggets y aprovechamos la estancia para ir al Comité Olímpico Americano para hacer unas pruebas. Nos enseñaron todo el centro y la verdad es que fue un pequeño sueño, porque ahora en el mundo hay más centros de entrenamiento, pero en aquella época Colorado Springs ha sido uno de los referentes a nivel mundial y es un centro del cual han salido muchísimas medallas en el mundo. Estados Unidos, como sabéis, es el máximo exponente a nivel olímpico internacional y por aquellas instalaciones han pasado pues algunos de los mejores deportistas que ha habido en el planeta. Vemos otra imagen también, que seguramente traiga recuerdos, para que también los espectadores sepan un poco de lo que estamos hablando y quién es Julio Calleja realmente, ¿no? Esta imagen es relativa a Julio. Esta imagen es muy bonita porque comparto ahí una situación interesante con una persona a la que aprecio mucho, que es Mario Mouche, campeón olímpico con Argentina en 2004 en los Juegos Olímpicos de Atenas, y que hace 4 años fichó en Cancún con el equipo profesional de allí, con el objeto de ganar la Liga Mexicana, y nos llamó para ver si en un mes les podíamos preparar la fase final y todo el proceso de puesta a punto para preparar el campeonato, que se iban a enfrentar a otros 2 equipos con muchísimo nivel, y estuvimos ahí trabajando con ellos, haciéndoles unas pruebas para darles un programa de entrenamiento muy individualizado para uno de los jugadores, y fue una gran experiencia en México hace 4 años. 4 años. La siguiente imagen que podemos ver también, y que tiene como protagonista, decíamos, a Julio Calleja. Este es quizás una continuación, esto no tiene nada que ver. No, este es otro escenario. Sí. Estados Unidos, Colorado el año pasado. Son 2 jugadores que están a punto de dar el paso a la NBA, y los Colorado Buffs, que trabajan con los Denver Nuggets, nos pidió el equipo de médicos de allí que les hiciéramos un trabajo en el cual preparáramos unas pruebas muy específicas para ver cómo podían mejorar, porque esos 2 jugadores que son pivots tienen muchos problemas de movilidad en las piernas, y nos pidieron hacer un trabajo específico para mejorar en los 3 últimos meses de cara al draft final de la NBA, porque tienen capacidad, o ellos consideran que pueden ser jugadores potenciales en 1 o 2 años. Enseguida los veremos, son 2 deportistas de muchísimo nivel. O sea que los vamos a conocer, ¿no? Sí, de sí, sobra. Sí. En la siguiente imagen creo que vemos un plano más cercano, Julio. Ahí exactamente qué es lo que hacéis, cuál es el trabajo un poco que estás realizando en este caso. Bueno, aquí lo que estábamos midiendo era durante la pretemporada, que ellos la realizan en 8 semanas, vimos
hicimos pruebas específicas de resistencia, en este caso, y de agilidad, para ver cómo podíamos mejorar el déficit que tiene. Aquí en concreto pues estamos utilizando unos GPS nuevos que han salido con acelerómetros, que son aparatos de alta definición, que lo que dan es muchísima información de cuáles son los patrones de movimiento del juego en pista, ¿no? Saltos, aceleraciones, arrancadas, paradas, para individualizar y maximizar el rendimiento de cada jugador, ¿no? O sea que esos datos se recogen y después se estudia, ¿no? Es un proceso muy laborioso, supongo, y muy costoso también en tiempo. Sí, lleva una parte de análisis personal en casa en la cual se recogen los datos, se interpretan, se comparan, se contejan con otros niveles y al jugador se le da un informe milimétrico de cuál es su estado de forma, de cuál es el nivel para mejorar y sobre todo dónde está el límite para ser NBA player, ¿no? Y ellos ya saben pues el pasito que les queda para poder alcanzar el sueño, ¿no? Que Ahí se les da un poco unas pautas, entonces, según lo que el compendio de datos que recogéis, se les da unas pautas de qué es lo que tiene que mejorar ese jugador, ¿no? O cómo puede mejorar en este caso, ¿no? Sí. Más que unas pautas, se les da un informe muy concreto y se habla con los entrenadores de allí para darles la información muy precisa de lo que tienen que hacer para que ese jugador mejore ese déficit que tiene, que curiosamente es el motivo por el cual ellos acceden a grupos internacionales que les puedan dar ese tipo de servicio. Seguimos a la siguiente fotografía, muy interesante lo que nos está contando todo Julio, sobre su trabajo, lo que está haciendo. Esta imagen, ¿qué connotación tiene? Bueno, pues esta imagen, yo creo que a todo el mundo que le guste el baloncesto, vivir una experiencia de estas es gratificante, porque el año pasado, en un partido de la NBA, Miami-Indiana, eran finales de conferencia, pues tuvimos acceso por medio de unos compañeros del grupo de trabajo a poder ver en un palco VIP, y justo cuando había un cambio, pues uno de los compañeros que os citaba antes, que estaba conmigo al lado, me pegó un codazo y me dice, ¿pero conoces a este que está por aquí? Y me di la vuelta y efectivamente me dio tiempo a sacar una foto porque es el mítico Julius Erving, el Dr. J. Y el aspecto que tiene con 60 años es excepcional. Ajá. Viéndolo de cerca seguro que, porque lo vemos sí, en la imagen, pero... Me causó o sea, me impactó, ¿no? Alguien al que has visto tantas veces en televisión y que marcó una época del baloncesto por su juego, por su espectacularidad. Algunos decían que era el Jordan de aquellos años. Pues verle de cerca y le di la mano y le dije que era un placer y que también me llamaba Julio. Bueno, seguimos viendo otras imágenes para ir acabando un poco esta presentación también. Imágenes, no sé si del equipo del que formas parte que decías, o es, en este caso que son conocidos, amigos, también estamos hablando de Estados Unidos. Sí, bueno, pues este es mi equipo de trabajo internacional. Ese equipo del que hablabas antes, ¿no? Es el equipo que trabaja un poco todas estas características. Sí. Eso es, esto es en Indiana, el campo mítico de los Pacers. Y bueno, pues ahí es ese grupo que tantas veces menciono, porque además de ser amigos personales, pues bueno, pues ha creado una sinergia que a mí personalmente me refuerza mucho, ¿no? Igor es el preparador físico de la selección croata absoluta, asesora a muchísimos jugadores croatas en el mundo, en la NBA, y a Modric en el Real Madrid, jugadores que han marcado una época de ese país de Yugoslavia. Sergei Stojic es el médico personal de Djokovic, actualmente trabaja en Estados Unidos, pero ha sido el médico de la selección serbia de baloncesto, subcampeona del mundo en Indianápolis, asesora a muchísimos deportistas, y Jeff es uno de los médicos de los Bulls y se encarga de todo el área de ortopedia, especialmente su área de expertise, su área de trabajo es la rodilla, ¿no? Es un experto mundial, le llaman de todos los sitios, para que haga análisis concretos sobre cómo recuperar a los deportistas cuando tienen lesiones de rodilla. Está especializado en esa articulación. Sois un equipo, pero sin embargo trabaja después también indistintamente en diferentes lugares. ¿Estáis juntos o habitualmente cada uno trabaja a veces en una zona, se traslada, toma esos datos, después va a otro de los componentes de equipo? ¿Cómo trabajáis? Bueno, ellos vivimos todos en diferentes países, pero a lo largo del año normalmente estamos entre 4 y 5 veces juntos, en periodos entre que pueden oscilar entre 10, 20 días, en donde lo que hacemos es reunirnos, analizar el caso que nos han planteado y a partir de ahí ya vemos qué técnico se traslada a un sitio u otro dependiendo de la proximidad, ¿no? Igor vive en Croacia, Jeff vive en Chicago, pero se está moviendo porque está con los Bulls viajando y a veces tiene que viajar con la selección de Estados Unidos de soccer, y Sergei actualmente está en Estados Unidos, en Florida, porque en este momento está haciendo unas pruebas a los Orlando Magic que les habían pedido durante la pretemporada, ¿no? Entonces, depende de los lugares, pues nos juntamos en puntos para poder organizar el trabajo y dar el servicio, ¿no? Vemos la siguiente imagen, que yo creo que también hace referencia a ese equipo, supongo, ¿no? También, ¿no? Sí. Ellos son otros 3 más,
son gente pues, de muchísimo prestigio internacional. El que veis en la foto en medio es Carlos Lalín, que actualmente está en el Chelsea con Mourinho, ha estado 4 años con él de readaptador en el Real Madrid, y hace unas semanas me decía desde Londres que Mourinho le ha llamado y le ha solicitado sus servicios y ahora está con él, ¿no? O sea que vamos a decir que ese equipo trabaja en ese alto rendimiento de cara al deportista, pero vemos que hay esa mezcolanza entre fútbol, baloncesto, puede haber deportes de todo tipo. Que vosotros en ese aspecto no solamente os enfocáis a un deporte concreto, sino en general. Eso os demandan los servicios como tal, sea el deportista que fuere, y vosotros trabajáis para mejorar, para conseguir un mejor rendimiento de ese profesional, ¿no? Eso es. Sí. Deportistas que pueden estar en equipos o no, y que en un momento determinado pues, tienen un déficit y una carencia y bueno, pues intentan que de alguna forma les demos esa solución. Y yo creo que ya las últimas imágenes, o la última imagen que tenemos por ahí, que habla un poco, pues ya de nuevo del baloncesto, creo, ¿no? Esto tiene que ver con la selección de Croacia, que decías que antes de empezar el programa, que dentro de poco tienes que viajar allí, ¿no? Eso es. Sí. Croacia es un país importante en mi vida y paso muchas partes del año allí, y en concreto, pues estas son unas fotos de unas pruebas que hemos estado haciendo a la selección croata. Ahí se puede apreciar, el jugador que está apoyado es Planinic, que estuvo aquí en el TAU, y esa foto refleja mucho sentimiento, ¿no? Porque a pesar de que intentemos llevar tecnología, como se puede observar en el aparato en el cual está apoyado los jugadores, pues como veis, todavía ellos siguen entrenando en un pabellón, una instalación antigua de los años 70, pero con unas características que todavía siguen siendo envidiables para el baloncesto, ¿no? Una capacidad de trabajo, son competitivos, se sobreponen a situaciones difíciles, ¿no? Y eso les hace ser pues, grandes. Han pasado la guerra y siguen entrenando en las mismas condiciones que hace 30 años, ¿no? Bueno, a todo esto, pues ya un poco en general ya, Julio, ¿qué personas o qué entidades demandan vuestros servicios? Es decir, porque esto no es algo que puedan hacer cualquier mortal llano, vamos a decir así. Esto es algo que son instituciones, son selecciones, son personas ya que tienen un nivel, que quieren mejorar, conseguir ese alto rendimiento, porque imagino que esto es, claro, todo este trabajo, esto es algo muy costoso, ¿no? Bueno, sí es costoso, pero yo creo que en la medida que otras cosas en la vida y en la forma que tú profesionalmente lo intentes desarrollar. Yo creo que cualquier profesional del mundo del deporte, independientemente o no que esté a ese nivel, deberá trabajar dentro de sus posibilidades y limitaciones lo más profesional posible, ¿no? Yo entiendo que cualquier profesional que esté en este momento, cualquier técnico en el Bilbao Basket, Mario con sus chicas o Chuchi con sus técnicos dentro de su entorno, pues hace las cosas, ¿no? Yo creo que a veces el nivel es causal, depende de muchas circunstancias, evidentemente tienes más medios, el deportista se implica más, pero yo creo que lo que es importante es que tú seas suficientemente profesional como para poner todos los medios a tu alcance cuando un deportista solicita tus servicios. De todas formas, Chuchi, supongo que el tener a alguien como Julio Calleja, por ejemplo, en un equipo, o tener una empresa dedicada a ello, que sería esto, pues no va más, ¿no? Porque se puede conseguir a veces también ese alto rendimiento. O los propios técnicos tenéis que hacer un poco también ese trabajo. Hombre, pero como él muy bien ha dicho, sería no va más, pero al final esto es un tema de oferta-demanda, no todo se calibra por el tema de dinero. Hay muchos más factores. Lo que pasa es que cuando uno está metido en una espiral de trabajo como la puede estar Julio, pues tienes que anteponer. Julio muy bien sabe que cuando empezamos a montar el tema de tecnificación, la primera persona que hablé fue con él, primero porque una gran amistad, y no llegamos a un acuerdo pese a su disposición, pero claro, yo entendía que Julio está a otro nivel y lo que nos podía aportar pues podían ser gotas de luz en diferentes momentos. Los entrenadores, como él muy bien ha dicho, depende de la situación en la que uno se mueve, se desarrolla su capacidad. Hay un momento en la vida en que tú puedes profesionalizarte mucho más y tienes muchos medios y puedes crecer, como fue el caso de Julio, y hay otras personas que igual con el mismo punto de partida, su casuística no la permite. Los entrenadores que estamos mortales de a pie, que estamos aquí sobreviviendo con lo que tenemos, pues hacemos un poco de todo y pedimos ayuda y sopitas a gente como Julio. Porque muchas veces, claro, aquí solo está sacando Julio las fotos que él ha puesto, pero no te ha dicho el montón de gente a la que ha podido asesorar, porque si te has leído el currículum, si estuviésemos solamente nombrando la gente que ha podido asesorar, igual se acaba el programa y no habíamos acabado. Efectivamente. Entonces, porque una cosa es lo que oficialmente se hace y queda en apariencia, otra los que extraoficialmente, aunque tenga un coste económico por detrás y también lo haga, y las que hace altruistamente cuando le dices, oye, necesito que le eches un vistazo a tal jugador, necesito
que por favor me asesores, que hoy, por ejemplo, cuando voy a cenar, ya le voy a pedir un favor. Entonces, y ese tipo de favores él no los contabiliza, y también son para técnicos. ¿Entiendes? Julio es una persona que está a otro nivel. Lo que pasa es que hay que contextualizar. O sea, ¿qué queremos? ¿Dónde estamos? ¿Qué recursos? ¿No? Yeah. Y al final, pues cada uno dice, pues mira, pues yo con lo que tengo y para el tiempo que puedo dedicar, llego hasta aquí. Julio siempre es más morro fino, más exquisito, porque al final, pues evidentemente donde tú te planteas tu punto de partida es otro muy distinto. Decía, yo he leído o le he escuchado a Julio que un deportista de élite lo es por su genética, capacidad física, atlética, la preparación en todos los sentidos, también tiene que ver mucho pues, la prevención de lesiones en el trabajo, la ambición del propio deportista, pero habla un poco de que para marcar diferencias y de aquí a un futuro, le escuchaba en unas entrevistas que va a tener mucho que ver la gestión emocional. ¿Qué es la gestión emocional? ¿A qué se refiere con ello? Yo no soy experto en psicología, no tengo ese tipo de formación, ¿no? Ni me dedico a temas de coaching, ni de recursos humanos. Pero la experiencia todos estos años pues, te va ubicando un poco en lo que es el contexto del deporte y observas cómo las personas que están en ese nivel y que han llegado muy arriba son porque presentan algunas características diferenciadoras en aspectos como esos, ¿no? Ya se sobreentiende que los que han llegado es porque tienen un grandísimo potencial, pero yo entiendo que los que se mantienen son personas que con un nivel de equilibrio superior a los demás, que gestionan muy bien las situaciones críticas, que afrontan muy bien los periodos cuando están lesionados, que son capaces de estar en un estado de equilibrio cuando han ganado, cuando han perdido, incluso en situaciones en las que están fuera de contrato o tienen problemas económicos el club y sobreviven en un entorno de caos que les hace pues mantenerse y al final alargar su vida deportiva. Cosa que otros, ante determinadas situaciones negativas o cuando las cosas no vienen bien dadas, pues enseguida se vienen abajo y a priori gente con muchísimo más potencial que analizas a lo largo de los años y que han conseguido menos resultados, ¿no? Entonces, ese aspecto en concreto, pues entiendo que en los próximos años va a ser lo que marque las diferencias, porque los que han llegado es que son excelentes, son excesos, tienen un nivel de partida superior a los demás. Los que en los años 80 era un plus, en este momento es una necesidad. Es decir, que va a haber un gran número de profesionales a un muy altísimo nivel y que la única diferencia va a ser en cómo se van a tramitar un poco esos procesos, esos momentos emocionales, ¿no? Que lo que van a hacer que consiga seguir siendo un buen deportista a todos los efectos, ya no solamente físicamente, sino también pues, psicológicamente, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres a este respecto? A la hora de la preparación, ese trabajo que vosotros hacéis como equipo o bien individualmente, Julio, ¿cómo se gestiona un poco esa labor, esa preparación? Sí, evidentemente las características entre géneros son muy diferentes. Anatómicamente la mujer es muy diferente al hombre, pero en este caso nosotros no hacemos ningún tipo de diferencia. El patrón es individual, independientemente sea hombre o mujer. Por tanto, el tratamiento es de una persona. Entonces, no tenemos en cuenta el género para nada. Es decir, por ser mujer no trabajamos de otra forma. Trabajamos con el individuo cuando tenemos mujeres o con el individuo cuando tenemos hombres, ¿no? Y eso es un traje a la carta, un traje a medida y cada persona responde diferente. Hay deportes, por ejemplo, como el baloncesto que estamos tratando, que son, son trabajos, vamos a decir así, de equipo, deportes de equipo. Sí. Pero, por ejemplo, cada vez estamos más internalizando, es decir, traemos más bien e importamos el modelo, por ejemplo, de los americanos, donde parece que primero es el jugador, después es el equipo. Aquí siempre parece ser que siempre, no sé, nos prodigamos, siempre decimos que somos, el baloncesto europeo es diferente, es más de equipo. Pero supongo que al final eso también se está importando, esa otra forma de trabajar, ¿no? Es decir, que al final también es importante el jugador, la preparación de cada uno y después la del equipo, vamos a decirlo así. Sí, es verdad, pero la evolución del deporte nos lleva a entender que en este momento el mejor equipo del mundo, que es Spurs, ha conseguido en un mismo sistema que hay una confluencia entre lo mejor de Europa en juego con el modelo clásico americano, ¿no? Y ha conseguido unos resultados espectaculares con un equipo en el cual el presupuesto inicial de glamour es muy inferior al resto de equipos de la NBA y tiene un sistema que le ha permitido pues, estar en la punta del iceberg, en el cual, si lo comparas con Lakers, con Bulls o con Knicks o con Miami, en los últimos años pues, hay una diferencia abismal, ¿no? Pero el baloncesto, como otros deportes de conjuntos, cada vez es más individual y más específico. Los deportistas son especialistas en el juego, entonces eso requiere que
durante los meses de verano que no hay competición, tengan que entrenar de forma mucho más específica. Y es ahí donde entráis un poco vosotros con vuestro trabajo, porque también a lo largo del año podéis trabajar con los clubes. Vamos a ver, es un poco, no sé si hacer encaje de bolillos, es decir, cómo se puede trabajar, porque los propios jugadores tienen sus entrenadores, tienen su trabajo, tienen sus entrenamientos y, lógicamente, a veces lo que ocurre en la competición americana es que tienen pocos entrenamientos y muchos partidos de juego, vamos a decirlo así. Es decir, ¿cómo podéis trabajar vosotros? ¿Cómo podéis mejorar el rendimiento de un profesional, de un atleta, de un deportista, cuando cada vez dispone de menos tiempo realmente para trabajar con él? No sé si se puede decir así, de esa forma. Sí, el calendario y el sistema de competición es tan denso que genera problemas durante el año, pero es que cada vez más los jugadores, no nos hacemos ni idea la de jugadores que demandan ese tipo de servicios. Y además, en un nivel de discreción altísimo. Perdona, cuando dices discreción es que son nombres que no se desea o que no se pueden decir. No, que el propio deportista, no por encima de todo, no quiere que se sepa, No. aunque normalmente la forma de trabajo siempre es... hay un contacto previo con el club y con los responsables para que sea una forma lógica y ordenada, ¿no? Y no hacer las cosas nunca por detrás y a espaldas de otro profesional, ¿no? Pero los jugadores están dando cuenta que están dentro de equipos en el que no necesitan o demandan más atención y solicitan ese tipo de servicios. ¿Y por qué esa discreción? Es decir, ¿por qué ese miedo? Realmente el querer mejorar no es malo, ¿no? No es negativo. No, yo no creo que el concepto sea miedo. Es que un jugador cuando está a ese nivel interpreta que cualquier aspecto mejora le puede alargar 2 años más su vida deportiva, no tiene ningún problema en pagar un profesional para que le dé ese tipo de servicio, máxime cuando otro jugador de su nivel le ha transmitido por boca a boca que ese tipo de sistemática le ha ido bien, ¿no? Entonces ellos lo piden. Lo que pasa es que también les gusta a los jugadores que se sepa cómo es su vida alrededor del club, no fuera de lo que es su dinámica habitual en el equipo. Yo no sé si, claro, cuando hablamos de alto rendimiento ya se puede hablar de que el equipo, por ejemplo, en el que estás a nivel internacional, Julio, pues se encarga un poco también de corregir ciertos vicios de jugadores. Pero claro, ya hablar de vicios de un jugador de élite profesional, los hay. Es decir, cuando hacéis un estudio, por ejemplo, intentáis mejorar ese rendimiento del jugador, os dais cuenta que realmente hay cosas que se han hecho mal y que se pueden mejorar todavía después de unos años como profesional, por ejemplo, en la élite, o llega un momento en que eso es inviable y lo que se intenta es adaptarse un poco a esos vicios y ver cómo se puede mejorar también con ellos. Bueno, son dos cosas diferentes. Un deportista ya en edad avanzada es difícil que corrija vicios. Desaprender es un mecanismo inverso en las personas que es muy difícil, ¿no? Lo que nos han enseñado pequeños queda registrado en nuestro sistema y es muy complicado a lo largo de la vida modificar actitudes, ¿no? Pero sí es cierto que el jugador, especialmente a partir de los 28 o 30 años, este año, por ejemplo, en Croacia, para el Campeonato del Mundo de Fútbol en Río, había 3 jugadores de la selección croata que estaban en equipos europeos. Y en 2 equipos en concreto de ellos, pues habían tenido problemas durante todo el año. Y los jugadores habían demandado para que se les hiciera ese trabajo desde Zagreb de una forma especial. Porque ellos entendían que tenían 30 años, que o hacían ese tipo de trabajo o no iban a llegar al Campeonato del Mundo, ¿no? Y eran conscientes ya no del dinero que van a ganar, sino de la experiencia de vivir un mundial era única en su vida, ¿no? Entonces no nos hacemos ni idea del grado de implicación, ni de profesionalidad, ni de compromiso que han tenido para poder llegar a disputar con la selección nacional y poder haber estado en un mundial. Muy interesante esta charla que estamos teniendo con Julio Calleja. ¿Y cómo está España en ese apartado internacional? Chuchi, ¿te ríes? Sí, bueno, pues me imagino. Bueno, mejor que lo haga después de una pequeña pausa publicitaria que vamos a hacer enseguida y volvemos después para saber efectivamente cómo estamos en nuestro país en cuanto a empresas, en cuanto pues, a los servicios que se dan, para conseguir jugadores que tengan un mejor o mayor rendimiento. A la vuelta de la publicidad. Grupo Herrero Neira, agencia exclusiva de AXA Seguros. Contamos con un gran equipo humano de más de 20 personas cercano a las necesidades de cada cliente. Si valora el asesoramiento y servicio personalizado, le esperamos en cualquiera de nuestras oficinas de Bilbao. Estaremos encantados de recibirle. Grupo Herrero Neira, ahora también en el Casco Viejo. Dejamos una pregunta en el aire. Decíamos si a qué nivel está España. Es un país puntero en esto del estudio de alto rendimiento, llevarlo a la práctica. ¿Qué se hace? ¿Cómo se investiga? Julio, por tu propia experiencia,
A nivel ahora mismo España con respecto a otros países, ¿cómo estamos en ese aspecto? Bueno, España como país ha producido en los últimos años no solo una generación de deportistas, no es casualidad que haya habido rendimiento en fútbol, en baloncesto, en balonmano, voleibol, tenis, motociclismo, ciclismo. Es decir, no es producto nada más de una circunstancia, ¿no? Lo que es curioso es que muchos entrenadores de este país, por la situación que actualmente vivimos y la coyuntura económica, han tenido que salir a otros países y el producto y la marca que está exportando está consiguiendo unos resultados. En este momento hay entrenadores por todo el mundo. Y en baloncesto en concreto, técnicos de primera línea, Chuchi, pues tú conoces muchos. Curro está en China, Paco García está en Brasil, Sergio Valdolmellos ha estado en la selección de México. Es decir, en este momento la marca hace que no solo se exporten jugadores, sino también entrenadores. Y curiosamente, con las generaciones más jóvenes, pues cada vez salen más al extranjero, han sido capaces de formarse fuera y en este momento el perfil medio de un técnico de 30 años tiene un alto nivel de conocimiento, maneja en inglés, conoce el método científico, sabe de entrenamiento y eso quieras o no va a generar. Es decir, en este momento no somos punteros a nivel internacional, países como Australia, Estados Unidos o Escandinavia, pero sí cada vez más técnicos son conocidos fuera. Y eso es producto pues, de muchísimos años de trabajo. Una cosa es la calidad humana y otra cosa es la inversión realmente que repercuta en el propio país. Porque yo, claro, aunque tú digas que aquí han salido grandes jugadores porque ha habido grandes técnicos, pero también hay que poner esa parte de espontaneidad que sale porque hay una evolución. Sí, porque realmente una inversión en clubs o una inversión en federaciones a ese nivel es inexistente. Claro. Pues es un poco a lo que me refería yo con la pregunta, es decir, que en ese aspecto el trabajo que se hace o ese trabajo que estáis desarrollando vosotros como empresa que decís, un poquito pues ahora, por ejemplo, en Croacia, etcétera, aquí a nivel de España no se está haciendo ese trabajo así, puede decirse. Bueno, sí hay personas que son punteras a nivel nacional que sí lo hacen. No quizás salen en los medios, pero sí lo hacen. Pero, por ejemplo, hay equipos en la, vamos a decir, por ejemplo, pues en la Liga ACB, en la Liga Endesa, que están haciendo un poco ese trabajo, tienen personas vinculadas que intentan conseguir un alto rendimiento a sus propios jugadores, por ejemplo. Sí. Xavi Pascual, el Real Madrid se lo han planteado, Pamesa en un momento determinado se lo han planteado, Joan Plaza en Unicaja se lo han planteado, también tienen medios y capacidad para hacerlo. Sí se han planteado ayuda externa que les dé ese plus. Y luego hay técnicos muy buenos a nivel nacional, técnicos, entrenadores, médicos que sí están asesorando a deportistas, aunque bueno, pues se llevan un anonimato que tampoco interesa, ¿no? Porque eso también genera una rueda alrededor, con el entrenador conflicto es que en este momento en una selección tienes el preparador físico del primer equipo y cada jugador de la NBA lleva el suyo. Estamos hablando de 6 técnicos para una misma función que en determinados momentos puede generar un nivel de conflicto importante. Bueno, la verdad es que todo muy interesante. Hay más temas, creo que vamos a tener más tiempo para hablar de ello, pero también nos debemos un poco pues, a la actualidad informativa y la actualidad que pasa por el equipo más representativo de Bilbao, de Vizcaya, el Bilbao Basket. Y con nosotros a través de la línea telefónica para hablar de ello, con imágenes de ese encuentro, tenemos a Juan Carlos Romo. Hola, buenas noches, buenas tardes, Juan Carlos. Hola, Richa, ¿qué tal? Oye, antes de nada, permíteme que salude al doctor Calleja y a Chuchi, porque hace mucho que no les veo. Y estoy abrumado, porque yo no sé qué pinta aquí al lado de estos dos personajes. Un abrazo, Juan Carlos. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me ha hecho mucha ilusión verte por la tele, porque como siempre estás por ahí. Bueno, pues hoy le hemos traído a Telebilbao y aquí está con nosotros Juan Carlos, que al hilo un poco de lo que estamos hablando, del alto rendimiento sí que tenemos en cuanto a Bilbao Basket, porque fíjate, la cantidad de victorias, una más al zurrón y además en tierras canarias, no en La Roca, ahora en el Gran Canaria Arena, creo que es el nombre del pabellón. Sí, eso, Gran Canaria Arena 2014, sede de la futura Copa del Rey. Que por cierto, fíjate que para analizar, a mi modesto nivel, ¿verdad? Lo que fue el triunfo de ayer del Bilbao Basket, quizá lo enmarcaría un poco la conversación que habéis tenido dentro de lo que es la gestión emocional, ¿no? de los clubes, de la que Julio Calleja y yo ya hemos hablado hace muchos años de este tema, porque es difícil sobreponerse a las situaciones que venimos hablando a lo largo de todos estos programas, de todo este inicio de temporada, de cómo el club se recompuso a lo largo del verano, cómo se gestionó la plantilla y cómo se hizo la pretemporada, ¿no? Y sorprende que un partido como el de ayer, donde a priori todo estaba en contra del Bilbao, que fíjate, las dos bajas,
no solamente ya por la cuestión deportiva, por sus números en la pista, sino por el valor añadido que generan las bajas de dos jugadores, la ausencia de dos jugadores como es Mumbrú y Axel Herbel, ¿no? Con todo lo que aportan de energía y de digamos de control y asesoramiento para la gente, para los jugadores más jóvenes que puedes tener a tu alrededor. Luego, pues Sito Alonso anunciaba en la previa los problemas físicos de Daniel Angiusi con esa torcedura de tobillo, ¿verdad? Y a pesar de todo esto, y a pesar de todas estas cosas, y de ese 4-0 inicial que nos hacía temer quizá lo peor, pues fíjate la reacción del equipo, ¿no? Y eso es un poco una lectura que a todas luces asombra, al menos a mí, ¿no? Yo no quito que no se haya preparado, ojo, dejando al margen, por supuesto, la preparación técnico-táctica de este partido, y que no tengo ninguna duda que Sito Alonso lo habrá hecho con toda la atención posible, pero con los problemas también lógicos por la falta de calidad de entrenamientos, ¿no? Como consecuencia de esas lesiones y de esos jugadores que se tienen que recuperar, que no sé si Chuchi o Julio lo podrán ahondar más en ese tema, cómo se puede recuperar a un jugador que está lesionado y a la vez jugando, ¿no? Que eso sí que tiene que ser complicado de narices, si se me permite, ¿no? Pues no sé, ¿qué pueden decir ellos al respecto? Al ir un poco de esa pregunta. El caso, por ejemplo, hablas de Axel Herbel. Sí, hablo de jugadores como Latavius Williams, como Daniel Angiusi, como Dejan Todorovic, como Raúl López, en fin, pues todo este tipo de jugadores que han tenido a lo largo del verano diferentes tipos de problemas o de operaciones, y que por las circunstancias, por la carencia de presupuesto, por no poder fichar otros jugadores de repuesto o temporeros, pues tienen que recuperarse, pero mientras están jugando, ¿no? Es complicado, ¿no? Sí. Realmente es complicadísimo, y lo que estaba comentando Chusi, con un nivel muy alto de riesgo. Riesgo terrible. De todas maneras, el aspecto emocional, yo siguiendo con mi mismo discurso, sí, es la parte diferencial en equipos donde la brillantez pues no es la que tienen otros. Yo creo que, y de hecho muchos equipos que teóricamente tienen un grandísimo talento, llegan a los momentos claves, no vamos a poner siglas, ni nombres, ni insignias, y se hunden estrepitosamente. Y yo creo que está claro que no es por falta de talento, ¿no? Sí, desde luego. Y ya creo que se ha repetido varios años en diferentes situaciones, ¿no? Como por poner un ejemplo, un partido Madrid-Barça donde el Madrid apabulla al Barça, ¿no? Sí. Y luego al de 3 semanas es al revés. Evidentemente eso no es un tema de capacidad técnica ni táctica, porque a nivel táctico, vamos, se conocen de pe a pa, ¿no? Eso es un tema mental, no es un tema ni técnico ni táctico. Sin duda. Chuchi, por cierto, quería comentarte, aprovechando que estás ahí, tú que eres entrenador, una cuestión. La solución que plantea Sito en el partido de utilizar a Marco Todorovic y a Latavius Williams, pues no sé si para sacar a Tavares de su zona de influencia, ¿es un acierto o es un fallo de Aito? No, yo creo que es una cierta, más ya se le ven tiempos muertos, ¿no? Cuando habla de especial. Yo no sé muy bien a qué se refería con lo de especial, pero me da la sensación de que lo de especial iba precisamente un planteamiento táctico con 2 tíos grandes para que él tenga que tener la obligación de ajustar a uno de ellos. Porque cuando tú marcas uno grande y uno pequeño, al final tu pívot como Tavares te va a ajustar con el grande. Y él, de hecho, había momentos que cuando Tavares estaba en pista, al que le defendía Tavares jugaba en poste alto. Y jugaba en situaciones de aclarado y jugaba en situaciones para el contrario. Yo creo que eso estaba muy estudiado. Y bueno, de Aito que sea un error, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Si quieres que juegue Tavares, y Aito además es un entrenador que realmente apuesta por gente joven, no se va a tirar atrás por ese tema. Pues esa es un poquito la clave, ¿no, Chuchi? Claro. Quizá, ¿no? Sobre todo en el tercer cuarto, finales del tercer cuarto, cuando Latavius Williams, digamos, se hace el dueño de la pintura, con esa conexión precisamente con Marco Todorovic. Claro, ¿no? pero porque son 2 jugadores polivalentes en el sentido de que ni son grandes tiradores, pero tampoco son jugadores de poste bajo. Y le hacen un roto, pues jugando al gato y al ratón. Como suelo decir a los jugadores, juega al revés de lo que piensan, que van para adentro, para afuera, que van para afuera, para adentro, derecha, izquierda, derecha. Barrio Sésamo. Yo creo que juega Barrio Sésamo. Perdona que os interrumpa, os podemos dejar así toda la noche, pero bueno, pero sí es cierto que hablando un poco también de Sito Alonso, etcétera, hay un mensaje que enviaba un poco a jugadores, que podemos extraer de ahí el mensaje, la connotación que queramos, es un mensaje subliminal para decir nadie es imprescindible. Si lo ha dicho en voz alta, muy subliminal. Bueno, puede ser subliminal, depende de cada uno cómo lo coja. Lo escuchamos 40 segundos y hablamos un poco de ello, que el tiempo se os echa encima. Yo creo que es muy difícil dar un rendimiento tan alto durante tantos minutos, con tanto esfuerzo, y sobre todo el plantar cara a un partido, que es obvio que los 2 equipos teníamos bajas, pero para nosotros las bajas de Axel y Alex
son muy importantes a nivel grupal, a nivel colectivo, y también es una lección para Alex y Axel de que su equipo, del resto, están preparados para luchar cuando ellos no estén, ¿no? Sabíamos que Gran Canaria, por el espíritu que tiene, su filosofía que tiene, no se iba a rendir, y sabíamos que los momentos más importantes iban a llegar en los últimos momentos, cuando los bases y Urtasun, sobre todo, pudieran, con su orgullo y con su calidad individual, romper 1 contra 1, ¿no? Y yo creo que ahí, excepto en un par de ocasiones, hemos estado muy bien. Según sus declaraciones, se desprende que realmente hay una mención un poco para que cualquier jugador puede ocupar el espacio incluso de los más veteranos, o no quiere decir nada de esto. No, pero ese es el mensaje que venimos comunicando a lo largo de toda esta temporada, ¿no? Es decir, que quizá una de las virtudes que ha tenido Sitonoso para con esta plantilla es tener a todos los jugadores activados para poder jugar en cualquier momento. Y eso es un poco, en mi opinión, que a lo mejor vosotros opináis lo contrario, no lo sé, pero a mí me parece que es determinante saber que cuentas con 11 o 12 jugadores que en cualquier momento cualquiera de ellos puede salir a la pista y hacerlo, y curiosamente hacerlo bien. Claro. Pero esa es la máxima que tiene todo entrenador, cuando falta alguien, decir, no pasa nada, con los que estamos tiramos para adelante. Pero siempre lo resuelva. Pero luego en tu foro interno sabes perfectamente que cuando se te cruce algo, pues esa ausencia pues no deja de ser ausencia. Ese es un mensaje que siempre lo ha dicho Sito, ahora cuando estaba en Guipúzcoa Basket, también lo decía Ivanovic, los que estamos jugamos. Ya, claro, pero si te va bien, pues no pasa nada, pero como te vaya mal, pues el discurso sigue valiendo mientras vas ganando. Y con eso no quito ningún mérito, porque yo creo que Sito es de los que ya lo ha demostrado, no solamente en Bilbasque, sino en los demás equipos donde ha estado, donde él es muy atrevido y juega con cualquiera. De hecho, pues el equipo que ha traído, creo que muchos de esos jugadores no los hubiese fichado nadie para ACB. Por lo tanto, atrevido es. Pero vuelvo a repetir, si te va bien, te van 2 veces mal, pues igual el discurso es claro. Y luego que no se te lesione en ese impasse de querer recuperar, que es lo que le ha pasado un poquito a Mumbrú, ¿no? Sí, que forzó y bueno, pues se ha acabado de medio romper. Imágenes de encuentro en el que nos enfrentamos al Estudiantes, próximo encuentro contra el Estudiantes, domingo, 12 del mediodía, parece ser que sin televisión en principio, sin televisión. Y bueno, pues el equipo de Chus Vidorreta, con Javi Salgado ahora allí. Bueno, que el Estudiantes no es que esté ahora mismo pasando por un buen momento, ¿no? No, pero fíjate que Estudiantes curiosamente tiene más presupuesto que Bilbao Basket, ¿no? Y sin embargo, pues su rendimiento en la pista no está siendo el deseado, ¿no? Hoy en una rueda de prensa, pues partido del partido que perdió ayer Estudiantes, pues eso decía Chus que todavía les falta mucho, ¿no? Pero es un equipo con 5 incorporaciones, ha fichado, como bien sabes, a Nacho Martín, a Javi Salgado, a James Nunali, a Fede Van Lack, Fede Van Lack que se incorporó la temporada pasada, a Diamond Season, y al final son 4 o 5 jugadores en los que se sustenta básicamente Chus, ¿no? A mí me parece que sigue siendo un rival importante, a pesar de la situación de la clasificación, a pesar de ese 2-6, me parece que es un rival peligroso, y con Chus en el banquillo siempre digo lo mismo y sé que me repito, ojito. Pues hombre. Pues ahí estaba, no sé si se ha interrumpido la comunicación, pero ¿estás ahí, Juan Carlos? Sí. Vale, creí que... Pues sí, hombre, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Además creo que nos conoce bastante bien, porque el equipo va cambiando. Pero cuando dices que tiene 5 nuevos, pues más nuevos te Bilbao Basket, ¿no? Claro, mira que eso es. Al final, el problema es que cuando tú empiezas en una competición, en cualquier competición, y no empiezas con una inercia muy buena, el reconducir una situación es muy problemática. Bilbao Basket ha tenido una gran suerte, que no quiere decir suerte en que la gente malinterpreta, no, que tiene suerte, no, ha tenido trabajo y tiene suerte de que ha sabido resolver partidos comprometidos en los momentos finales, que si la moneda hubiese caído por otro lado, pues anímicamente de ese aspecto emocional que estamos hablando, es un fantasma que te vuelve a aparecer en una situación que se vuelve a repetir, ¿no? Y Bilbao Basket ha sacado todos los partidos conflictivos, todos los ha sacado para adelante. Y eso te hace ser muy duro y muy competitivo. Yo creo que hoy por hoy Estudiantes no está a nivel competitivo que tiene el Bilbao Basket, pero bueno, tienes un Javi Salgado que conoce no solamente a Bilbao Basket, sino que conoce mucho a Sito. Y Sito conoce muy bien a amigo Javi. Y ese tipo de cosas suelen ser, ¿no?, de moneda de ida y vuelta, ¿no? Y Chus también querrá demostrar. Hombre, son partidos de morbo. Juan Carlos, como siempre, un placer haberte tenido, se nos echa el tiempo encima. Tenemos 2 minutos casi para hablar un poco más con Julio Calleja, pero como siempre, gracias. Y la apuesta, ese partido en casa, jugando contra Estudiantes. Pues hombre, como decía Chechi, la inercia y la gestión emocional es tan positiva que habrá que apostar a favor de Bilbao Basket, ¿no?
Muy bien. Juan Carlos, como siempre, te seguimos escuchando también en Radio Nervión, los previos y posteriores al encuentro. Agur. Bueno, Julio, hablamos un poco también de cara, pues estamos hablando siempre de alto nivel, rendimiento de altos de deportistas de alto nivel, vamos a decir así, cracks, pero sobre todo cuando esto, claro, ¿a partir de qué momento se trabaja? ¿Con qué edad se empieza a trabajar con estos deportistas? Porque claro, un deportista de alto nivel puede ser con 16 años, puede ser con 24. ¿En qué momento realmente es el idóneo para trabajar, por ejemplo, con un deportista, un jugador de baloncesto, que ya es un crack con una corta edad, por ejemplo? Bueno, no hay una edad concreta, ¿no? Los planes de formación más o menos organizados en el mundo suelen estar a partir de los 13, 14 años, tanto en clubes como en academias, como en centros, como en estructuras profesionales. Pero la práctica, los niños se inician mucho antes en el deporte. De hecho, los grandes jugadores se caracterizan porque entre los 8 y los 12 años han metido un volumen de horas por encima de los demás, jugando a baloncesto en la calle, donde han adquirido pues una serie de patrones de comportamiento y de actividad que en este momento se está echando en falta porque la sociedad hace que los niños se dirijan a otro tipo de actividades en el día a día. De todas formas, yo cada vez se oyen más comentarios más cercanos que dicen a veces chavales que han tenido una progresión, por ejemplo, y llega una edad y se ven un poco, dicen, verse estancados. No tienen, ¿de quién es el problema un poco? ¿Hay alguien que no, técnicos, qué personas son las que debieran un poco trabajar, si puede ser, para que no sienta esa especie de frustración? Va viendo un poco que pasa el tiempo y a lo mejor al principio pues sí sobresalía, pero después va viendo que no. Eso también es un fallo de alguien, del sistema, ¿de quién? Claro, porque el chaval puede verse así, pero realmente sí valer, pero no hay alguien que esté apostando por él. Claro, es que ¿quién debe encargarse de todo eso? Es multifactorial. Hay muchas cosas que influyen en que un jugador en momentos críticos de su trayectoria pues no del salto, ¿no? Oportunidades, momentos, lesiones. Pero es curioso porque en las conversaciones con gente, sobre todo retirada ya, grandes deportistas, siempre te dicen lo mismo. Es el haber tenido de forma causal la gran suerte de haber estado con un muy buen entrenador en etapas iniciales. Eso, Chuchi sabe mucho de eso, ¿no? Apuestas, sí. Abogas por ello, ¿no? Yo es por lo que apuesto y por lo que llevo muchos años apostando. Igual es por mi deje o por mi degeneración profesional, pero desde luego yo creo que la clave es esa. Se nos acaba el tiempo. Victoria del Guernica Vizcaya, las chicas de Mario López. Sí, que, partido atascado, pero fácil. Sí. Sacado Mario. Ajá. El Galdacao también, fíjate, 88-40 en el pabellón Obrés, era el farolillo rojo. No, pero juega otra liga. Tiene un presupuesto muy superior al resto y tiene una plantilla exactamente igual que el año pasado en Liga Femenina, en una Liga Femenina 2 muy devaluada. El Sornocha, como decíamos, se caía ante el Club Baloncesto Tarragona 81-100 en la REA y bueno, pues a recuperarse de ese zarpazo que le han endosado el equipo contrario. Y en cuanto a los equipos EVA, pues el Centro de Estudios Miqueldi fue el equipo que diriges, el que se ha salvado, 91-64 ante el Natural Rioja Vintage, porque el Ascarcha perdía ante la Universidad de Valladolid y el Santurce más de lo mismo ante el Mondragón. Eso sí, vosotros jugasteis en casa, entonces con ventaja. Sí, pero tuvimos que empujar mucho, era un equipo muy complicado. Y en cuanto a Bilbao, el Bidaideak Bilbao BSR, el baloncesto en silla de ruedas, es decir, que volvían un poco otra vez a la victoria, a la senda, al buen camino, vencían en Badalona ante el Badalona BCR 46 y el BSR Bilbao 58, así que bueno, pues resultados un poco pues de todo tipo para nuestros equipos vascos, los más representativos. Julio, pues un placer haberte tenido con nosotros, hay otras muchas preguntas que se quedan en el aire, esto era tema, teníamos tema con él para otra horita más, ya ¿no? te dije que le llamases, que te ibas a entretener. Claro. Bueno, habrá entonces que llamarle para otro programa, siempre en esos huecos, teniendo en cuenta que febrero, por ejemplo, ya estás fuera, vas a marchar a Croacia y así durante el año tus alumnos, me imagino, la universidad entonces del País Vasco en Araba, pues te echan mucho en falta. Tiene ¿no? una foto ahí puesta en la mesa. En muchos momentos no te ven, ¿no, Julio? Para ese otro trabajo que tenemos. Bueno, lo damos todo cuando estamos y eso de alguna forma sustituye. Una pastilla gorda. Al final es un beneficio mutuo también, ¿no? Para ti y para la propia universidad también, esos trabajos que estáis realizando, ¿no? Sí, además en concreto mi departamento y mi centro pues en ese aspecto se ha portado muy bien porque me facilita muchísimo las salidas y no me ha puesto ningún problema, todo lo contrario. Entonces estoy agradecido a ellos y de alguna forma pues trato de devolverles ese... Bueno, pues nosotros también estamos agradecidos, Julio y Chuchi, de que estéis con nosotros, por eso tenéis ahí unas respectivas cajitas de pastelerías Galburu, unas pastas para que os vayáis con ese momento dulce también del plató de Telebilbao. Y gracias, Chuchi, lo mismo, Julio lo mismo, y bueno, pues en otra ocasión te podemos pillar por banda, valga la expresión, pues intentaremos traerte también para que nos hables un poco de todo esto que me parece muy interesante. Se acaba el tiempo, más bien decir que se ha agotado. La semana que viene volvemos en los Sport Basket. ¡Agur!